¿Alguna vez te has preguntado la cantidad de historias que tuvieron que pasar para que pasemos de una semilla de un pequeño fruto rojo amargo a una taza caliente y dulce de café que te despierta todos los días y te llena de energía? El café es un arte que ha estado en este planeta desde hace más de un milenio y ha generado oficios como ha entrelazado países y culturas. Esta es la historia del café y el trabajo que requiere. Empezamos con un pastor de cabras llamado Caldi. Cuenta la leyenda que este pastor, mientras llamaba a sus cabras a través de una flauta, una canción, estas no respondían. Entonces él fue a ver qué es lo que pasaba, por qué sus cabras no volvían. Resulta que estas cabras habían comido un extraño fruto rojo que las había vuelto un poco locas. Saltaban y se movían por ahí y de repente estaban enérgicas. Caldi, extraño por esta sensación, decidió probarle los mismos frutos rojos y al instante sintió un impulso dentro de su cuerpo que lo animó a saltar, a bailar y a cantar, y cuenta la leyenda que empezó a escribir canciones y mandarle poemas a su novia. Como vemos, esta es una leyenda que tiene la historia del café, que habla de lo origen en África. Y esta leyenda cuenta lo interesante de lo que es el azar, de cómo un descubrimiento tan repentino puede proceder a una historia tan larga. El café se origina en África y más que nada movido por los esclavos que están en este continente, llega a las montañas de Yemen. Es ahí, desde este punto, en el que es distribuido a través del comercio y el esclavismo hacia el Medio Oriente y llegaría hasta Arabia, en donde los arábicos, al ver este grano, lo tostarían y empezarían con la infusión del café, como lo conocemos ahora. Era una bebida muy amarga, más amarga de lo que conocemos hoy en día, pero era así como lo bebían, y era lo tradicional. Los árabes lo llamaban cashue, lo que eventualmente llevaría el nombre café. Entonces, cashue es el nombre por el cual lo conocemos hasta ahora, que es café. Muy bien. Desde Arabia se movería hasta el Imperio Otomano, que comprende lo que es hoy en día Turquía. En Turquía, para el año ya 1500, se abriría lo que es la primera cafetería. Es aquí donde adquirían la costumbre de vender café, de café infusionado, lo que tenemos como la bebida. Estos granos ya tostados eran infusionados y su bebida, que se bebía sin azúcar, era amarga, se vendía hacia las personas que querían tener una conversación, una charla, un espacio donde juntarse con otros hombres, con otras personas sabias, para tener una charla. Ahora bien, ¿cómo llegaría a Europa? A través de los holandeses. Los holandeses eran grandes comerciantes para aquellos años, entre los años 1500 y 1600, y llegarían, estos los transportarían a Europa y llegaría a Francia, a Londres, a España, a Italia, y todos estos países adquirirían. En el año 1630 se abriría en Londres la primera cafetería en Europa llamada Jamaica Coffee Shop. Y este, al igual que en Turquía, era un punto de encuentro en el que las personas se reunían y compraban por un penique una taza de café. Entonces, estos puntos de encuentro en el que por un penique podrías disfrutar de una taza de café, una agradable charla, compartir tu conocimiento con otros, y es aquí donde iniciaría este revuelo por las cafeterías. Ahora, mm, como es algo como muy comerciado, ha sido también algo con muchas polémicas. Cuando estaba llegando recién a Arabia y a Turquía, el Islam que está presente en estas zonas tenía prohibido lo que son las bebidas alcohólicas, y al ser el café una bebida muy fuerte, se creía que era, pero no, el café no es alcohólico, por lo tanto no podían prohibirlo. Y los islámicos aprovecharon esto como una bebida energizante, como una alternativa al alcohol. Cuando llegó a Europa, muchos feligreses se lo presentaron al Papa Clemente VII de ese entonces, por el año 1630, como ya mencionábamos, para que prohibiera esta bebida. Pero el Papa, al probar una taza de café, le pareció tan delicioso que bautizó esta bebida al cristianismo, y es entonces que permitió que la Iglesia Católica pudiera beber café, permitían diciendo que los paganos no solo deberían eh, disfrutar de esta bebida.
Ahora, ya establecido el café en Europa, este se desplazaría por varios de estos países. Ya me lo mencionamos: Italia, España, Grecia, Londres. Pero ¿cómo llegaría a América? América es conocido por ser grandes, grandes productores de café. Tenemos a Colombia, tenemos a México, tenemos nuestro propio país, Bolivia. ¿Y cómo llegó acá? A través de una historia muy increíble que es por la parte de los franceses. El teniente francés eh, de Gaulle, sí, de Gaulle, robó una planta de café al rey y se la llevó en su barco. Y esta planta estuvo cuidada por todos los hombres de este navío en una caja de cristal durante varios meses. Se dice cuenta que fue perseguido por piratas, por motines propios dentro del barco en el que tuvieron que arreglarse. Se cuenta que una vez este barco se quedó atascado en el océano por falta de viento. Entonces el teniente francés de Gaulle tuvo que racionar el agua, y el agua que era para él prefirió dársela a la planta antes que su propia ración. Una vez llegado a tierras americanas, la planta logró sobrevivir y fue plantado en una de las islas de Centroamérica. Y de aquí se fue esparciendo hacia lo que es toda Latinoamérica: México, Colombia, descendería hacia Brasil por los portugueses, llegaría hasta nuestro país y bajaría. Y así fue como el café se fue globalizando, ya llegaría a varias partes del mundo. La hoja del café se ha sabido acostumbrar y a sobrevivir a la altura y a la humedad. Entonces es por esto que la tierra fértil del continente latinoamericano era ideal para esto, así como los europeos y como tal. Ahora, esta ha sido la historia del café, pero acompañado con la historia del café está lo que son los baristas, porque como ya hablamos, en Turquía surgieron las coffee shops, y en Francia, no, perdón, en Londres surgió la primera cafetería, Jamaica Coffee Shop. En Estados Unidos y en América surgiría el término bares. ¿Por qué? Porque el café empezó a hacerse a través de una máquina a presión que bombeaba agua a presión sobre los granos de café molidos, y estos eran en una cantidad de 9 bares. Es por eso que a la persona que maneja esta cabina se le conoce como barista, porque maneja la cantidad de bares que se utilizan para preparar una buena taza de café. Otra origen que se menciona es que es por el término de barra, porque la persona encargada de un café trabaja detrás de una barra. Entonces se le conoce como barista, 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 ¿no? La persona que trabaja detrás de una barra, porque como se sirve el café. Un barista es aquel encargado de preparar una buena taza de café. Más que solo eso, es una persona muy especializada en lo que es la degustación y la atención al cliente, que es muy importante. Un barista conoce a su cliente y la taza de café ideal para él. El café se ha ido versificando y conocemos lo que es lo más conocido, el espresso, que nació en Italia, que es una bebida corta, amarga, de muy fuerte sabor y de un aroma muy fuerte también, que es la base de lo que hoy conocemos para conseguir muchas bebidas. Tendremos otras bebidas, por ejemplo el café turco o el famoso también café americano, que es un espresso con agua, que hace que el sabor se suavice un poco, pero conservando ese aroma. Entonces, a partir de esto, de la historia, vemos cómo el café es un punto de conexión entre culturas, es un entrelazo. Es interesante saber cómo una bebida que compramos en el mercado o que nos gusta tomar en las mañanas tiene un origen muy extenso y que ha unido al mundo por 1000 años y lo va a seguir haciendo, porque este es uno de los productos más comercializados después del petróleo. Entonces es la importancia de este grano que sigue manteniendo el comercio en la humanidad. Es increíble. El compositor y músico alemán Johann Sebastian Bach menciona que sin una taza del café se sentía como un pedazo de cartón seco y duro. Entonces, cuando tomes una taza de café,
Piensa que estás tomando un pedazo de historia que te vas a dejar sin palabras y te va a revitalizar como más lo esperas.